buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta jornada que ha organizado Asaja en el marco del convenio de colaboración que tenemos con el excelentísimo Ayuntamiento de Murcia para facilitar la trituración de los restos de poda en el municipio y en este caso concreto de esta jornada, pues darle salida o buscar soluciones desde el punto de vista medioambiental y agronómico a través del compostaje. Y esta tarde pues quiero dar la bienvenida y agradecer la participación del director general de Agricultura, Industria Alimentaria y Cooperativismo Agrario, don Pepe Gómez, José Gómez, el jefe de servicio de Sanidad Vegetal, que también la acompaña y depende de su dirección general. Por supuesto, saludar al concejal de Transición Ecológica, don Andrés Guerrero, que esta tarde está aquí con nosotros y que, como continuación al convenio los convenios que hemos suscrito con el Ayuntamiento de Murcia, pues el nuevo equipo del gobierno municipal, pues lógicamente pues está aquí presente y también vamos a tener oportunidad de conocer pues cuáles son los planteamientos, las ideas, la política en materia de gestión de la huerta del municipio de Murcia por parte del nuevo gobierno municipal. También saludar a Ginés García, que es el director gerente de Tritureco y también de Agroclan, que es empresa colaboradora de Asaja en todas estas tareas de llevar la trituración al campo y facilitar la maquinaria que necesitan los agricultores para conseguir el objetivo de cumplir con las normas y evitar las quemas de los restos agrícolas. Y también pues saludar y agradecer la presencia, puesto que su aportación va a ser muy importante, José Antonio Pascual, investigador del CEBAS, del Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura, especialista pues, en gestión de materia orgánica y también lo que es la gestión del suelo en lo que es la cuenca del Segura y en el marco de las investigaciones que realiza el CEBAS en la cuenca del Segura y con especial interés para valorizar esa trituración de los restos de poda que en estos momentos se está produciendo en todo el territorio de la región de Murcia. Yo, a modo de introducción, informar de que Asaja llegó a un acuerdo con el Ayuntamiento de Murcia en 2018, que se formalizó o materializó a través de un convenio ya en 2019 con el fin de dar solución a la problemática que se estaba generando en la huerta, pues con las quemas, con la mala situación de la calidad del aire en la ciudad de Murcia y en todo el entorno de la ciudad de Murcia. Y por este motivo, y dadas las necesidades de los huertanos, de los agricultores del municipio, que no tenían alternativa a la quema, pues propusimos esta colaboración con el ayuntamiento para triturar los restos de poda, y ello pues se hizo a través de la adquisición de maquinaria, de un tractor y una trituradora en este primer año, y con el compromiso de Asaja de prestar 100 servicios en todo el ámbito más cercano de la huerta de Murcia, más cercano a la ciudad. Lógicamente estos 100 servicios se quedaron muy cortos y se amplió el convenio en 2020 a 150 servicios. A pesar de todas las dificultades, puesto que era algo que se ponía en marcha, la contestación por parte de los huertanos y las críticas que incluso nosotros como organización, al igual que el ayuntamiento, recibieron por esa prohibición que vino por la vía de ordenanza municipal y que posteriormente se ha ampliado a ya normativa autonómica, donde se prohíben las quemas en todo el territorio autonómico. Como digo, a pesar de esas críticas, de las dificultades que supuso poner en marcha el servicio, pues por la falta de costumbre, la forma de manejar esos restos de las podas mezclado con la broza y con otra serie de restos o residuos que se generan en las parcelas agrícolas de la huerta, pues tuvimos muchos problemas con la maquinaria, de atasques, de roturas, y poco a poco, pues con esa labor de información y concienciación que hemos venido realizando durante estos 2 últimos años, pues los agricultores pues ya preparan de mejor manera para que podamos ir a prestar ese servicio.
Ya en el año 2020 se prorrogó un tercer convenio que contemplaba también la adquisición de más maquinaria, en este caso de una trituradora móvil, puesto que nos encontramos con la dificultad de que para acceder a muchas parcelas de la huerta era imposible entrar con el tractor por las dimensiones o de los carriles o del acceso a las propias parcelas de huerta. Este tercer convenio estaba ligado a la realización de 380 servicios que a día de hoy todavía estamos ejecutando. Estamos ya terminando esta tercera fase con todas las dificultades que hemos tenido también con todo el problema del COVID y de la imposibilidad de que los propietarios de las parcelas, los huertanos, pudieran desplazarse para realizar las labores de poda y de preparación para la trituración. Y además pues hemos seguido teniendo dificultades pues, con la gran avalancha de solicitudes que hemos tenido. Estamos hablando de que pues se han recibido en estos 2 años y medio pues, más de 2.500 llamadas telefónicas que se han ido atendiendo. Hemos intentado mejorar y coordinar mejor las actuaciones de trituración de tanto del tractor como de la trituradora móvil, organizándolo por pedanías, pero aún así, dada la magnitud de la superficie de la que estamos hablando y de estos retrasos que ha provocado el COVID, la falta de información que había o de claridad en la normativa, en la aplicación de la normativa, pues nos ha hecho tener muchas dificultades y retrasos para poder cumplir con todos los servicios. Aún así, se ha mejorado mucho, vamos a un buen ritmo, pero con lo que actualmente tenemos disponible pues es claramente insuficiente. Es cierto que a raíz de la normativa, de la experiencia de que los agricultores, los huertanos ven directamente en la huerta esa labor de trituración, pues ha habido una concienciación y ha habido mucha gente que no ha podido esperar más para tener que triturar porque estamos viendo ya como la prohibición de quemar está generando problemas serios de plagas a nivel de la huerta y incluso del campo, ya hablando a nivel también regional, pero con la particularidad, o hay que mencionar que en el caso de agricultores profesionales, ya fuera de lo que es las pequeñas huertas en el municipio de Murcia o en otros municipios de regadío que tienen todavía regadío tradicional en la región de Murcia, los agricultores profesionales ya llevan varios años triturando los restos de poda e incorporándolos al suelo y en algunos casos depositándolos para realizar compost, para generar compost, para abonar los cultivos. Como decía, hay preocupación, sobre todo en el ámbito de la huerta de Murcia, de poder cumplir con la normativa y de quitarse el problema de tener el huerto pues, con la acumulación de los restos de poda pues, para seguir realizando las labores típicas pues, de continuar con el aclareo, realizar las labores de abono, la poda e incluso la recolección. Hay que tener en cuenta que hay en esta campaña, estas 2 últimas campañas, una falta de rentabilidad muy grande en la venta de los cítricos, que es el cultivo mayoritario, y eso también provoca, bueno, aparte de que también se trata en muchos casos de una propiedad de reducida dimensión, lo que también condiciona la rentabilidad de la venta de los cítricos, y eso pues hace que a la hora de asumir el gasto de triturarlo de forma privada, pues la mayoría de los huertanos sean reacios. Como decía, muchos de ellos ya se han concienciado y se quitan el problema de encima contratando de forma privada esa trituración. La idea de este convenio era ayudar a los pequeños huertanos, a los pequeños agricultores del municipio y contribuir, pues, como decía, a evitar que se sigan produciendo las quemas y cumplir pues, con los objetivos que tiene el propio Ayuntamiento de Murcia en su estrategia de mejora de calidad del aire y también dentro de lo que es el planteamiento que hace el Ayuntamiento de Murcia respecto a la economía circular y a aprovechar al máximo todos los residuos que se puedan generar en la huerta de Murcia. Yo, para no extenderme mucho más y cumplir con el horario y dar paso a otras intervenciones que hay previstas, pues decir que la experiencia es positiva. Como decía, que no hemos estado exentos de crítica,
pero tenemos que ver esta transición que estamos realizando como una oportunidad. Hay que tener en cuenta que comparativamente otras comunidades autónomas no ha llegado esta prohibición, no se ha establecido esta prohibición a las quemas agrícolas, que Murcia, la región de Murcia, es pionera, y eso, pues, lo que en un principio parece que es un problema y una dificultad, pues se puede convertir en una oportunidad y demostrar o mejorar la imagen de la agricultura regional, que es capaz de gestionar sus residuos y, en este caso, de valorizar los restos de la poda a través de la trituración y la generación de enmienda orgánica para mejorar la fertilidad del suelo. Yo, por mi parte, nada más. Luego, si hay tiempo, abrimos un turno de intervenciones y voy a dar paso al director general de Agricultura, Industria Alimentaria y Cooperativismo Agrario de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca y Medio Ambiente de la región de Murcia, José Gómez Ortega, pues que nos va a explicar un poco el punto de vista de la Administración Regional, de la Consejería de Agricultura, la orden autonómica, las vicisitudes que se ha visto la propia Consejería para regular o intentar regular de la mejor manera posible esta problemática que tenemos a día de hoy, y también, pues, informar o ya en su caso el jefe de servicio de sanidad vegetal cuáles son claramente las excepciones que hay para poder quemar por motivos de sanidad vegetal. Pepe, cuando quieras puedes intervenir. Muchas gracias, Alfonso. En primer lugar, saludaros a todos. La verdad es que es un placer estar en estas jornadas porque se demuestra otra vez la efectividad de la cooperación entre la Administración y las organizaciones agrarias. En este caso, un tema tan sensible como son los restos de poda, sobre todo centrándolos en el día de hoy en la parte del término municipal de Murcia. Saludar a Andrés Francisco Guerrero, concejal de Urbanismo y Transición Ecológica del Ayuntamiento de Murcia. No hemos tenido oportunidad de conocernos personalmente, lo hacemos hoy aquí. Y a los verdaderamente protagonistas de la jornada de hoy, que son los ponentes. El jefe de Servicio de Sanidad Vegetal de la Comunidad Autónoma, Francisco José González Zapater, el director gerente de Tritureco, Ginés García Andreo, y el investigador del CEBAS, José Antonio Pascual. Ellos son los que realmente nos van a poner encima de la mesa, por una parte, la normativa, en el caso de la Consejería de Agricultura, por otro, los resultados de esta experiencia que, como Alfonso comenta, fue muy criticada en su momento, pero que se está viendo reforzada por el paso de los años en cuanto a su efectividad en las pequeñas parcelas de la Huerta de Murcia, y terminará dándonos unas notas sobre cómo aprovechar estos restos de poda en el compostaje desde el punto de vista de los centros de investigación. La consejería, en la parte que le toca de esta jornada, pues os va a informar de por qué están prohibidas las quemas con carácter general y cuáles son esas excepciones. El punto de partida de esta orden del 30 de diciembre es precisamente eso. Con carácter general, las quemas están prohibidas en la región de Murcia, salvo algunas excepciones, y por contra hemos de favorecer la trituración de restos de poda, pero no solo en la Huerta de Murcia, sino en toda la comunidad autónoma. Ser pionero, como dice Alfonso, creo que debemos convertirlo en un punto fuerte, más que en una debilidad. Sí que es verdad que seremos los que nos llevaremos primero los palos, pero de una manera clara el mundo va circulando por estos caminos. Y es parte nuestra y parte de las organizaciones agrarias el concienciar al agricultor de que existen alternativas a la tradicional quema de restos vegetales, de restos de poda, y que estas pueden además ser beneficiosas para sus explotaciones, incluso en términos económicos si los valorizamos de alguna otra manera. Yo por mi parte no me quiero extender más. Sabéis que estamos a vuestra disposición en la consejería y concretamente en el Servicio de Sanidad Vegetal, del que Paco González Zapater es jefe. Veo por aquí también a alguien más del servicio y, por supuesto, en cualquier momento estamos a vuestra disposición para serviros en lo que preciséis.
Alfonso, muchas gracias de nuevo por invitarme a estas jornadas que sigo con atención y detenimiento. Muchas gracias, Pepe. A continuación interviene don Andrés Francisco Guerrero Martínez, concejal de Urbanismo y Transición Ecológica del excelentísimo Ayuntamiento de Murcia. Andrés. Muchas gracias. ¿Se oye bien? Vale. Sí. En primer lugar, agradecer vuestra invitación a estas jornadas. Lamento, por un lado, es cierto de que el hecho de que lo hagamos por vía telemática pues pone quizá una mayor flexibilidad en poder hacerla, pero también lamento profundamente que la necesidad de acudir a esta vía sea motivada por la pandemia que estamos sufriendo, porque realmente me hubiese gustado tener esta reunión en persona y por lo menos hablar directamente con todos los presentes y saludar atentamente. Saludar especialmente a Alfonso, muchas gracias por la invitación, como he dicho anteriormente. Saludar también a José Gómez, no los conozco personalmente, esta es una buena ocasión para conocerlo vía telemática, supongo que durante el tiempo que esté en el cargo nos veremos más a menudo. Y quisiera decir lo siguiente, cuando me trasladaron las ponencias me di cuenta y se había marcado muy bien, por así decirlo, el camino, es decir, el camino que se quería de la situación en la que nos encontramos actualmente. Partimos, evidentemente, de la prohibición general de las quemas de restos vegetales. Esta prohibición nos viene marcada sobre todo por la normativa estatal y también cada vez más por la normativa europea. Lamentablemente, la normativa de la Unión Europea nos lleva por este camino, no tenemos otra forma de afrontarlo. Recientemente se aprobó la ley de cambio climático. Vamos dirigidos a realizar concretamente actuaciones tendentes a evitar las emisiones. Y una forma, lógicamente, es a través de lo que es la economía circular. Los convenios que se han llevado con Asaja en cuanto al tema del tratamiento de las podas han sido convenios que yo considero que han ido muy bien. Más que nada porque, aparte de haberse realizado una labor efectiva en cuanto a lo que es la titulación en sí, en cuanto a afrontar el problema, sobre todo porque se realiza una labor didáctica. Es decir, hace 2 años el hecho de tener que hacer la titulación no se veía nada bien. Ahora mismo ya se tiene asumido cada vez más. Por parte del ayuntamiento se tiene intención de apoyar abiertamente esta vía de ayuda, sobre todo de colaborar, sobre todo con el pequeño agricultor. Los titulares de grandes explotaciones agrarias tienen la obligación de valorizar lo que son concretamente los restos vegetales producidos en su explotación. Y ahí no vamos a entrar. Pero sí vamos a ayudar todo lo que podamos al pequeño agricultor, porque ciertamente es una forma de contribuir a, no voy a decir problema, no, a solucionar un problema no, pero sí concretamente a dar solución a una situación que ha venido impuesta quizá con muy poca transición. Hemos tenido que afrontar soluciones a muy corto plazo. Por parte del ayuntamiento, aparte de seguir contribuyendo en lo que es el tema, tenemos intención, el tema concretamente de la titulación de las podas, también se tiene intención de colaborar, pues de hecho va a salir dentro de poco un contrato a efectos de la recogida de podas en cada una de las pedanías del ayuntamiento de Murcia. Ese contrato va a tener una duración de unos 3 años prorrogables y va a ser un contrato cuya finalidad va a ser intentar valorizar sobre todo esas podas colocando contenedores fijos para poder llevarlas, es decir, para poder depositarlas allí. Incluso vamos a intentar primar la titulación previa de las podas para que se produzca una mayor, o una menor, mejor dicho, una menor emisión de huella de carbono. Es decir, intentaremos por todos los medios que se recojan cuanto más kilos en esos contenedores mejor. Volviendo a las ponencias, simplemente felicitaros. Evidentemente, la primera ponencia creo que es la adecuada, explicar cuál es la situación actual. La segunda ponencia es explicar cuál ha sido el camino que hemos seguido o que se ha seguido gracias a la colaboración de Asaja hasta el momento, es decir, qué experiencia se ha tenido con la trituración en la Huerta de Murcia en estos 3 años. Pues vamos a ser claros, el primer año fue el año de prueba, el año que nos pilló todos por sorpresa. El segundo año fue el año del COVID, donde realmente se debía llevar a cabo la titulación, pero estuvo muy limitado por el confinamiento. Y este es el tercer año que realmente se está viendo la eficacia y la efectividad
está teniendo concretamente la titulación y la actividad realizada por Asaja en ese sentido para colaborar con los pequeños agricultores en lo que es la titulación. Considero que ha sido muy efectivo y considero concretamente que la experiencia, dentro de lo que cabe, ha sido buena. Sobre todo por eso, porque es cierto que Murcia vamos a ser quizás los primeros que con carácter general se están viviendo las quemas. Es cierto que en otras comunidades autónomas todavía no han salido una regulación específica en esa materia o no se ha prohibido de forma taxativa, pero es que se va a ir. Como se ha dicho aquí anteriormente, lamentablemente o afortunadamente, desde el punto de vista se vea, vamos abocados a esa situación. Y estoy convencido que si no el año que viene, al siguiente, tendremos visitas de agricultores o de asociaciones de agricultores de otras comunidades pidiéndonos explicaciones de cómo ha ido la experiencia de la trituración y de la valorización de las podas en Murcia. Y finalmente, en cuanto a la tercera ponencia, lógicamente es la ponencia lógica a todo esto, es decir, determinar cómo podemos valorizar esas podas. Porque obviamente considero que la trituración es el medio, pero el fin último debe ser dedicar ese producto triturado al compostaje, buscar lo que es auténticamente la economía circular, buscar concretamente que sean los propios recursos naturales los que nos provea una parte del abono, por así decirlo, de nuestros huertos y de nuestras viñas. Por todo ello, considero que esta ponencia es esencial, es vital y estoy encantado de estar aquí con vosotros y participar en ella. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Andrés. A continuación, ya para empezar con las ponencias, la primera de ellas es Ginés García Andreu, el director gerente de Tritureco. Va a hablarnos de la titulación del resto del pueblo de la Huerta de Murcia, experiencia y avances en la titulación del servicio que está prestando Asaja y su experiencia como empresa de servicios de trituración y de maquinaria agrícola en general. Ginés, cuando quieras. Buenas tardes. En primer lugar, agradeceros por la invitación a esta reunión y bueno, saludar a todos los que estamos. No puedo decir mucho, simplemente hablar un poco de la experiencia que estamos teniendo hasta hoy y en lo que estamos trabajando. La experiencia, estamos viendo que cada día efectivamente, como estáis diciendo, los ciudadanos se están haciendo más a la idea de que tenemos que trabajar aquí en triturar y en no quemar. La prohibición de quemas por la Unión Europea no lo veo lamentable, sino una virtud, porque el triturar los restos de poda es muy diverso su utilidad y muy rentable. En cuanto a nosotros que estamos muy escasos de agua, tiene varias utilidades como manta para ahorrar agua, lo podemos utilizar como manta para que no salga la hierba y aquí lo que estamos incitando a los agricultores a que hagan plantaciones ecológicas, de las cuales son más costosas de mantener. Y si estas utilidades las tuviésemos claras y las pusiésemos en práctica cada vez más, yo creo que iríamos por el camino más correcto en cuanto a donde estamos teniendo dificultad con los agricultores, que nos está costando mucho en llevárnoslo a plantaciones ecológicas. No puedo decir mucho más. La organización que estamos teniendo con Asaja este año creo que ha sido muy favorable. Le estamos sacando muchísimo más rendimiento a la renovación que se ha hecho este año y creo que estamos sirviendo a la parte proporcional de toda la región céntrica, a todas las pedanías por igual, lo cual no estamos teniendo muchas quejas. Nos queda mucho que aprender, nos queda mucho que trabajar. Hemos hecho propuestas de hacer trituraciones directas
para ahorrar emisiones de gases, evidentemente, sobre todo transporte. Hemos propuesto de hacer las trituraciones directamente en los barrios, no poner contenedores. Y nada, estamos a la espera de a ver qué nos pueden decir al respecto. Y poco más tengo que decir. Sí, Ginés, yo quizás, por saber un poco el tema de los modelos, los tipos de trituradoras, las características que deben de tener, porque si esta jornada la ven pues, huertanos, agricultores que estén pensando en adquirir maquinaria de trituración o van a recibir el servicio, un poco saber las recomendaciones en cuanto a maquinaria, en cuanto a disposición de los restos de poda para que la trituración sea más eficiente. Todo ese tipo de detalles y de aspectos creo que son interesantes comentarlos para que los agricultores, los huertanos se hagan una idea de cómo tienen que preparar o qué información deben de recabar para acertar en la compra de la trituradora. Bueno, el tema de la trituradora dependiendo de la plantación de cada ciudadano. Aquí si estamos hablando de pequeños agricultores, en las pedanías de la región de Murcia hay poco acceso. Ahí recomendables son biotrituradoras. No van a enganchar al tractor, son autónomas, por así decirlo. Hay que alimentarlas a mano. El rendimiento que da esta máquina del compostaje es mucho más eficaz que el que pueda dar un tractor. En cuanto a resultados, se puede fermentar el producto y directamente se hace abono. Si lo dejas, digamos, acopiado. Si lo haces con un tractor en fincas donde tenga acceso, van a entrar con el tractor. Si haces la trituración en el centro de las calles, pues bueno, yo particularmente le veo menos eficacia. Sí que es cierto que estamos ahorrando la quema, pero no lo estamos utilizando como manta donde realmente nos interesa, que sería echarla debajo de cada árbol, por así decir, y que nos guarde la humedad o que no nos salga la hierba y no tenés que fumigar. Para mí lo más rentable son biotrituradoras manuales, en el caso de las pequeñas huertas. En fincas grandes, pues bueno, evidentemente por el costo que tiene, los tractores tienen mayor rendimiento, por lo tanto se hace con tractores. Este producto luego lo revolvemos con la tierra y al final es compostaje. No se le saca el mismo rendimiento ni es igual de eficaz que con una biotrituradora por el producto que deja, pero también es válido. Ahí también surge el problema de que hablamos de triturar los restos de poda con esta maquinaria, pero por lo que comentabas tú antes del tema del desbroce, de las malas hierbas, en el caso de la trituradora del tractor, si pones en el mismo montón restos de poda, de ramas y la broza, los restos de la hierba que se haya segado o se haya fumigado y demás, eso, las trituradoras permite que haya una molienda de todo junto y al final se puede incorporar al suelo. Pues en las trituradoras móviles eso es más dificultoso porque la prohibición de quemar es de restos vegetales, se refiere tanto a las podas como a los restos de cosecha, en el caso de tomatera o de hortalizas, como te decía, las malas hierbas que se hayan segado o se hayan fumigado. Y entonces, pues ahí también saber un poco en qué medida también contribuye esta maquinaria a solucionar el problema de los restos vegetales en general, no solo de las podas. Vamos a ver, las trituradoras de tractor, centrándonos ahí, este tipo de máquinas no son viables para triturar ningún tipo de producto que sea fibroso, ni que tenga hilos como en el caso de las tomateras. Aquí hay que utilizar biotrituradoras de diferentes tamaños, más pequeñas, más grandes, pero son biotrituradoras. El tema de la tractor prácticamente es para triturar ramas de cítricos. En el momento que, aparte que
la forma de hacerlo es el caballón que dejan los podadores en medio de las calles, meter el tractor ahí. No hay que amontonarlo. Ni tenemos que esconder debajo palmeras ni ningún tipo de producto, porque la trituradora del tractor ahí lo que crea son problemas. El resto de material, que sean como las tomateras, yo he hablado con algunas empresas y hago mucho hincapié en que utilicen hilo biodegradable. Porque ese tipo de productos las biotrituradoras sí lo pueden asumir. No crean problemas. No sé si por el costo o por qué no, o por la duración de que no dura el mismo tiempo el hilo que la planta. Se le rompe. No sé exactamente cuál es el tema. Estamos ahí trabajando en ello y haciendo pruebas con ellos para que utilicen ese tipo de productos para poder triturarlo. Porque ellos, la planta de la tomatera, tienen un gran problema, porque si no le cambian el hilo no tienen otra viabilidad que quemar. Y es costoso a los agricultores que tienen tomate hacerles entender que tienen que utilizar hilo biodegradable y trabajar el producto de otra forma. O sea, esto está cambiando y hay que trabajar de otra manera. Y ahí estamos, trabajando en eso y a ver qué forma le damos. Trabajamos bastante en cosas nuevas, como en este caso de las tomateras, el pimiento también lo estamos viendo. Y, en fin, pues más o menos este es el tema de qué más problemas tenemos en cuanto a la plantación agrícola. Luego el tema de jardinería lo tenemos claro, ahí ya vamos muy avanzados. Las empresas de jardinería están muy adaptadas a triturar. Ahí tenemos muchos problemas. O sea, no tenemos ningún tipo de problema prácticamente. Donde más problemas tenemos en la agricultura, que la mentalidad nos está costando mucho. Muchas pruebas, muchas demostraciones. Y realmente nosotros lo que hacemos es buscar salidas para que ellos tengan, para que al final entren en el tema de triturar y no quemen. Ahí estamos trabajando nosotros. Y desde el punto de vista ya técnico, económico, ¿qué para los huertanos, los agricultores que nos puedan estar escuchando en esta jornada, qué potencia mínima debe tener una biotrituradora y qué costo aproximado tiene una biotrituradora con garantías de funcionamiento normal y sin que provoque muchas averías en la rama en función del tamaño que tiene, para un uso habitual de un agricultor que tenga cultivo de cítricos en la huerta de Murcia? ¿Qué tipo de máquina debe de adquirir, con qué potencia y qué coste aproximado puede tener? Sobre todo pensando en que, por las noticias que tenemos, en breve la comunidad autónoma pues, va a sacar una línea de subvenciones para adquirir trituradoras. Pues, prepararon un poco y que los agricultores puedan hacerse una idea y recabar presupuestos para poder adquirir esa maquinaria y no depender pues, de servicios como el nuestro o incluirlo como un coste más ya de la explotación como algo totalmente obligatorio y necesario. Hombre, ahí yo pienso que al final lo mejor es particularmente un consejo particular dependiendo de la plantación de cada uno. Atención personalizada siempre que vaya a adquirir una máquina. Creo que eso es lo mejor. En función de común, pues, ¿qué decirte? Hay máquinas que pueden triturar hasta 10 centímetros de diámetro cuando al ciudadano no le va a ser necesario. Hay máquinas que trituran con martillo cuando al ciudadano le va a ser necesario trabajar con cuchilla, porque tiene morera, tiene un limonero, al lado tiene una morera, al lado tiene una palmera, en el otro lado tiene un naranjo, un mandarino. Entonces, yo creo que ahí necesitaría cada uno un poco de atención personalizada para adquirir una máquina más adecuada a la plantación que él tiene. Eso es mi opinión. Y no generalizarlo, porque hay mucha diferencia de un tipo de máquina a otra. Pues mucho. Y costo. Costo de una máquina que valga desde
1.500 euros a que valga 8.000 o 12.000 euros. O de ahí para arriba. Entonces, son precios muy variables. Atención personalizada es lo que yo más creo conveniente para adquirir una máquina. Otra cosa en la que estamos trabajando también, el tema de las plantaciones ecológicas, que los agricultores les tiran mucho para atrás, porque el costo de mantenimiento de estar quitando la hierba es carísimo. Estamos trabajando en maquinaria y de qué forma sea más rentable y poder rendir más a la hora de quitar la hierba para que el costo no sea tan grande. Sobre todo en la zona de la costa, aquí Mar Menor, por el problema que tenemos con tema de las fumigaciones y tal, que al final hay que desviarlo todo a plantación ecológica. Creo que es lo más sensato en la situación que estamos con el Mar Menor. Estamos trabajando mucho ahí de qué manera podemos sacarle los mejores rendimientos al tema de quitar la hierba y que el coste sea lo mínimo posible. Has comentado antes que incluso la trituración, el resto de la trituración, que sirve pues para hacer cubierta y evitar la proliferación también de malas hierbas, ¿no? Por lo que eso conlleva de no utilizar herbicidas y de no contaminar el suelo, no machacar el suelo con tanto herbicida, ¿no? Para el control de malas hierbas y evitar que haya secuestro de agua del cultivo principal. Eso dice que lo estáis también experimentando. Efectivamente, estamos experimentando cómo sacarle partido para que no crezca al tema de la trituración, para ahorrarnos agua y que no crezca la hierba, o sea, ambas, con la misma trituración. Eso me comentaste en su momento que era sobre todo con la trituración de las palmeras, ¿no? La fibra de la palmera hace ahí como una cubierta orgánica y ecológica, ¿no? Que no evita la proliferación de malas hierbas y que retiene más la humedad. Material fibroso como es la palmera y efectivamente no se llega a transformar en compostaje, le cuesta mucho más que al cítrico. Entonces hace de efecto invernadero, por así decir, cuando echas la manta. No desaparece, le cuesta más desaparecer, no se seca tan rápido y guarda más la humedad durante más tiempo. Entonces el trabajo sería, o sea, echar una manta en un caballón por así, de plantación de trituración de palmera sería más duradero que echar otro tipo de producto. Y precisamente con la palmera tenemos un problema. Y no estamos viendo dónde lo podemos utilizar. Estamos ciegos. Con la palmera nadie la quiere en las plantas de reciclaje, que por cierto es súper complicado de poder hacer una planta de reciclaje aquí en la región. Lo veo en la situación que estamos. No estoy muy de acuerdo en eso porque si, al final no vamos a poder sacarle partido a todo esto. Ya no estamos hablando de económico, sino estamos hablando de sacarle partido. El tema de la palmera, en este caso, como es que estamos hablando, lo correcto sería, en la región de Murcia tenemos mucha palmera, poder acopiar estos restos y según la necesidad poder ir sacándole partido en las plantaciones ecológicas y mentalizarnos los agricultores a que podemos sacarle un buen partido ahí, podemos ahorrar plástico, aunque estemos utilizando plástico biodegradable, que al final terminamos perdiéndolo porque la mayoría lo ponemos solamente en la plantación nueva y una vez que desaparece ya no volvemos a poner nada. La hoja de palmera ahí podríamos sacarle mucho partido y tenemos un problema los que trituramos estamos triturando en qué hacer con estos restos. Cuando podríamos sacarle, no deberíamos tener ese problema. Como tenemos aquí en la costa del Mar Menor, cada día tenemos más plantación ecológica, ahí es donde deberíamos de estar sacándole, o sea, ahorrarnos los problemas que tenemos con el material fibroso, o sea, con la palmera. Deberíamos de estar trabajándolo ahí. En casos excepcionales donde en los troncos hay bicudo, pues bueno. Pero hay más parte proporcional en hoja de palmera, que no hay bicudo y que va a una planta de reciclaje, no te lo toman porque están ya hasta arriba, y va a otra planta de reciclaje, está hasta arriba. Y nosotros particularmente que estamos intentando de tener una autorización para poner un parque
para tratar el producto. También ya llevamos un tiempo con esto y no es fácil que nos autoricen. Sí, al final los trámites de autorización ambiental y todo eso se eternizan y se da la contradicción, ¿no?, de que una administración que gestiona o que administra, valga la redundancia, las cuestiones medioambientales en beneficio del medio ambiente, está entorpeciendo dar una solución de economía circular y de sostenibilidad a todos esos restos vegetales. Entonces, ahí el gobierno regional, la administración autonómica, tiene que dar prioridad a eso, porque al final esos residuos, esos restos están ahí y no se están tratando adecuadamente por falta de plantas de compostaje o de autorizaciones para una determinada gestión que sea a su vez favorable para su vuelta a los cultivos y mejorar la eficiencia y la rentabilidad con ahorro de agua, con ahorro de herbicidas y de una serie de inputs que podrían verse beneficiados con una adecuada gestión de todos estos restos vegetales. Lo comento para que en su caso el director general presente pues tome nota y que haya una estrategia, haya un planteamiento donde la comunidad autónoma, coordinada con los ayuntamientos, pues le dé salida a todas estas situaciones y que colabore con los gestores y que en este caso con las organizaciones agrarias pues para dar salida a esta problemática y, como decíamos al principio, que al final seamos pioneros, que en la región de Murcia, por esa colaboración y esa buena gestión y planificación de la administración, permita que el sector privado valorice esos restos y al final pues tengan un valor económico y medioambiental que pueda beneficiarnos a todos. Ginés, ¿querías comentar algo más? ¿Se oye? Sí, sí. Yo creo que ya puedo explicar poco más. Creo vuelvo a decir lo mismo. Creo que el no quemar yo creo que el no quemar es una virtud. Si le sacamos números, pero nos cerramos a no sacar números, nada más que a lo que toda la vida me ha funcionado, voy a seguir haciéndolo así porque sé que me funciona. Yo, el agricultor aquí en la región, creo que casi todas pasa lo mismo, pero en la nuestra, que en mi experiencia, le cuesta mucho modificar su sistema de trabajo porque sabe que le ha funcionado hasta hoy, porque lo va a cambiar. Pero yo creo que sobre números, creo que es más económico triturar que quemar. Quemar no es gratis. Quemar necesita horas de trabajo. Necesitas combustible o algún tipo de producto inflamable con el que le vas añadiendo. Necesitas una bala que tenga que ir remontando el producto para que vaya. Entonces no es gratis. El triturar tiene un costo económico directo, pero tiene una rentabilidad detrás que creo que es prácticamente un 100%. Hay que trabajar más ahí, mentalizar un poco más al agricultor, mi punto de vista, y nosotros seguimos trabajando en qué manera le puede ser más rentable a ellos. Con prácticas y con demostraciones y pruebas que para eso tenemos la maquinaria correspondiente. Muy bien, pues muchas gracias, Ginés. Ahora, al final, si hay alguna pregunta directa para ti, para que aclares algo, pues te damos la palabra otra vez. No sé si Paco ha conseguido resolver el problema o le podemos poner la presentación. Sí, yo creo que sí. Ah, perfecto. Pues cuando quieras, Paco, adelante. Vale. Vale, creo que se ve, ¿no? ¿Me oís? Sí, sin problema. Está todo bien, Paco. Vale. Bueno, pues vamos a hacer una presentación sobre el tema de la prohibición de las quemas y las excepciones que existen. Bueno, en primer lugar, es importante justificar por qué surge esta norma. Esta norma, la primera norma es del año 2017 y la única intención era regular la quema controlada como una práctica fitosanitaria. Como bien habéis dicho y ha dicho el director, somos la primera comunidad autónoma que tiene una normativa específica
El resto de comunidades autónomas tienen una normativa referente a riesgos forestales, de incendios forestales, pero la única comunidad autónoma que tiene una norma específica respecto a considerar la quema como una práctica fitosanitaria es la nuestra. Hay que decir que sí que es importante que con el objeto de esta norma lo que queríamos era que se respaldara con una justificación técnica y que, por otro lado, corregir algunos problemas de redacción que tenía en la primera norma del año 2017. Insisto, somos la única comunidad autónoma que tiene establecido una normativa y en el proceso de elaboración de esta orden del año 2020 solamente hubo alegaciones en el trámite de información pública por parte de 2 organizaciones profesionales agrarias y por la interprofesional AILIMPO. Si entramos en la norma, el objeto, y lo dice con carácter general en el artículo 1, que es que las quemas están prohibidas con carácter general, salvo por razones fitosanitarias. Nos dice que también que la quema controlada in situ es una medida fitosanitaria de carácter excepcional y justificada. Esto es un tema que tenemos que tener muy importante. Solamente es de aplicación para los restos vegetales que se generan en las explotaciones, tanto de arranque como de poda, y no están incluidos los restos de jardinería o en vivienda. Y aquí hago una llamada de atención y es que aproximadamente entre el 30 y el 35% de las denuncias que se han recibido del Ayuntamiento de Murcia y que hemos informado nosotros no corresponden a quemas en explotaciones agrícolas, sino son quemas procedentes en viviendas, procedentes de las podas de jardinería. Esto es importante darlo a conocer. Ni tampoco están contemplados los velones, que ahí los tenemos, de parafina, que quedan fuera del ámbito. Y aquí tenemos, por ejemplo, esto es en la zona de La Ñora, restos de ramas de pino procedentes de jardinería y que queda fuera. En esta norma, en el anexo 1, y establecido con un rigor científico por los técnicos del servicio, se ha enumerado aquellos cultivos, plagas y enfermedades que se puede realizar la quema como medida fitosanitaria. Y ahí los tenéis. ¿Por qué? Porque estamos hablando mucho de la trituración, pero una trituración mal hecha es un riesgo fitosanitario y una trituración, por ejemplo, de enfermedades como es el mal seco de los cítricos, es totalmente contraproducente porque se genera un inóculo en el suelo y ese suelo infectado puede ser la proliferación hacia otros terrenos, en el caso de lluvia y de arrastre. Por lo tanto, no siempre la trituración desde el punto de vista fitosanitario está recomendada. Ahora entramos en el procedimiento, la documentación que hay que presentar, que es muy simple, una declaración responsable, que viene un modelo en el anexo 2 de la orden. En esa declaración responsable lo que figura es o hay que argumentar la existencia de un riesgo de fitosanitario y así como la imposibilidad por parte del titular de la explotación o del explotador que existe una imposibilidad respecto a la eliminación de esos restos de poda mediante otros métodos alternativos y prioritarios. Por lo tanto, esa declaración responsable lo que declara es la existencia de un riesgo fitosanitario y que no se puede eliminar esos restos mediante otro método. Además, esa declaración responsable que hace el agricultor tiene que ir acompañada por un informe técnico. Y ese informe técnico tiene que ser firmado por un asesor en gestión integrada de plagas inscrito en el ROPO.
¿Qué debe contener? Pues es muy sencillo, los datos del titular, las referencias de la parcela, la superficie, la fecha de que se ha hecho la inspección para acreditar que existe el riesgo, el cultivo y el organismo nocivo que está en riesgo, la justificación de que es la única medida fitosanitaria, la descripción de los cultivos colindantes y luego, por último, tiene que estar firmado por ese asesor. Por lo tanto, ese informe técnico es lo que documenta técnicamente que existe un riesgo fitosanitario. ¿Por qué hemos recurrido a la figura del asesor de gestión integrada de plagas? Hemos recurrido porque está con carácter obligatorio en ese Real Decreto de carácter nacional, que es el Real Decreto de Uso Sostenible de los Productos Fitosanitarios, y que en su artículo 11 y 12 dice que todas las explotaciones agrícolas, salvo unas excepciones que ahora veremos, tienen que contar con ese asesor que es el que asesora e indica las medidas fitosanitarias que se tienen que adoptar en la parcela. Las excepciones las tenéis ahí y es cuando una explotación se superen las 5 hectáreas de superficie, no está exenta de asesoramiento y sí que está exenta de asesoramiento en el caso, pues, por ejemplo, los cítricos, que es lo que es más frecuente en la huerta de Murcia, pues cuando la superficie es menor de 2 hectáreas, no necesita tener la figura de asesor. En cuanto al procedimiento administrativo, es un procedimiento administrativo sencillo, aunque lo ponemos ahí en 2 transparencias, la diferencia entre las explotaciones que están a menos de 400 metros de terreno forestal y las que están a mayor de 400 metros, lo vamos a ver en un gráfico muy sencillo y creo que es muy aclaratorio. Tanto la declaración responsable como el informe técnico del asesor en gestión integrada de plagas inscrito en el ROPO se tienen que hacer llegar a la Dirección General de Agricultura. Y no hay que esperar, y hago mucho hincapié, a ninguna autorización respecto a la existencia de un riesgo fitosanitario porque se avala por la figura del asesor. Y extrapolo. Vosotros pensad que cada uno de los agricultores que necesita hacer un tratamiento fitosanitario con un producto químico tuviera que recurrir a la administración para hacer ese tratamiento, recibir una autorización. No es lógico, por lo tanto, tampoco es lógico que haya que esperar autorización por parte de la Dirección General de Agricultura y, por lo tanto, queda avalado por la figura del asesor. Cuando las explotaciones están a más de 400 metros, perdón, eso tenía que ser a menos de 400 metros de terreno forestal, también esa documentación se tiene que enviar a ese correo electrónico que es prevenciondeincendiosforestales@car.es. Y esa documentación es atendida por los compañeros de la Dirección General del Medio Natural y enviarán un informe de las medidas respecto a la prevención de incendios que tiene que adoptar el agricultor. Es importante saber que ese terreno forestal no solamente es el monte, es la presencia, pues, del río Segura, es la presencia de ramblas, es terreno inculto, etc. Y además se tiene que acompañar al ayuntamiento el justificante de presentación de la documentación que se ha presentado ante la Dirección General de Agricultura y ese informe de medidas de prevención que ha dictado la Dirección General del Medio Natural. Para las explotaciones que están, eso tendría que ser al revés, lo corregiré, a más de 400 metros de terreno forestal, directamente hay que presentar el justificante
que la documentación ha sido presentada a la Dirección General de Agricultura y no hay que esperar a ningún informe de la Dirección General del Medio Natural. En ambos casos, el ayuntamiento, y hago hincapié, tampoco autoriza la quema. Simplemente hará una comunicación sobre las medidas de protección a adoptar frente a la contaminación atmosférica en el caso de que afecte o pueda afectar a la población. Hay ayuntamientos en la región de Murcia que han dictado ordenanzas o bandos en los cuales describe cuáles son esas medidas de protección, por ejemplo, distancias de seguridad, días en los que se pueden realizar las quemas, también existen horarios para la realización, o condiciones atmosféricas a las que no se puede quemar, etcétera, etcétera. La Consejería de Agricultura, la Dirección General de Agricultura, ha establecido un plan de control. Ese plan de control consiste, en primer lugar, y aquí quiero agradecer el inmenso trabajo que están haciendo tanto María del Mar Riquelme como Matías Oncina, que están creando una base de datos y un control documental sobre todos los expedientes. Se comprueba que los informes emitidos son emitidos por un asesor de gestión integrada de plagas y semanalmente se envía tanto a una asistencia técnica que hemos contratado como a la Oficina Comarcal Agraria para que comprueben in situ en campo si lo que se ha presentado en la documentación es conforme a lo que exige la normativa. Y ahí tenéis los órganos competentes. Aquí también hay un gran polémica o una gran discrepancia. Lo que está claro que nuestra Dirección General, que es la de Agricultura, Industria Alimentaria y Cooperativismo, no tenemos ninguna competencia en temas de residuos de calidad atmosférica, que solamente tenemos competencia en materia de la Ley de Sanidad Vegetal, la Dirección General de Medio Ambiente respecto a la Ley de Residuos y Suelos Contaminados, que está en vías de modificación, la Dirección General del Medio Natural respecto a la prevención de los riesgos forestales y los ayuntamientos a través de sus ordenanzas municipales respecto a los problemas de contaminación atmosférica. Y aquí estamos acabando y planteo cosas que son motivo de debate. Y ya se ha hablado, ¿son iguales todas las explotaciones? Pues aquí tenéis dos claros ejemplos. Una plantación de frutales o de cítricos en la zona de Campo Tejas, donde las calles son súper amplias y se está triturando y dejando ese mulching encima del suelo, y explotaciones, por ejemplo, de Puente Tocino, donde la alta densidad y el difícil acceso pues hace prácticamente imposible la entrada de las máquinas trituradoras. No estoy de acuerdo con la afirmación que se ha dicho que el agricultor es un hombre de tradiciones y de costumbres. Yo creo que el agricultor adapta su forma de operar a sus condiciones de cultivo y, sobre todo, estoy de acuerdo, a su rentabilidad. Estas son fotos. Yo tengo la buena o la mala costumbre de andar mucho y dedico prácticamente todos los sábados a andar por la huerta de Murcia y me gusta hacer muchas fotos y ver lo que está haciendo el agricultor. Pues desde esa primera foto en la cual el agricultor está retirando los restos vegetales en un remolque, no sé dónde lo llevará, a agricultores que han triturado fuera de la parcela y han esparcido los restos vegetales al lado del camino, otros que han triturado y lo dejan no en las líneas de cultivo, depósitos de vertidos, restos vegetales esperando a que puedan tener una solución
Y hay gente que esto le llamamos, según legislación, valorización energética. Pero yo hago una llamada. ¿Eso no produce gases? ¿Eso no produce contaminación? ¿Cuáles son los destinatarios finales de esos leñeros? Está claro que en la mayoría de los casos no son agricultores. También tenemos que pensar en eso. ¿El triturado siempre es correcto? Es la otra gran cuestión. Pues no, pues no. Vemos ahí dos tipos de triturado. Incluso los dos son incorrectos, porque en estos tamaños de madera ahí prolifera el barrenillo perfectamente. Y aquí prolifera no solamente el barrenillo, tenemos una plaga de ratas considerable en la huerta de Murcia, que les sirve de refugio. Tenemos otros problemas de otras alimañas y es un tema pues, que también le preocupa a la gente que vive en la huerta. ¿Cómo se están gestionando los restos? Pues los restos se están gestionando, pues la mayoría de la gente adecuándolo a su problemática. Vuelvo a decir, esas puertas de entrada impiden el paso de la maquinaria y vemos restos apilados. Otras zonas que esto es una acequia entubada donde se deja. Los agricultores necesitan una solución. En los casos de desastres naturales, pues se magnifican los problemas. Hemos tenido un año con varias danas. En esas danas ha habido arrastres de cañas. Cañas que no son del propietario del huerto, sino que han venido arrastradas por el río Segura. Y las tiene que gestionar esos restos el propietario de la explotación, pues es un tema que tenemos que debatir. Y por último, planteo estas cuestiones que ya se han hablado. ¿Tenemos gestores de residuos suficientes? Pues la última consulta que hice a la página web de la Dirección General de Medio Ambiente, creo que solamente hay 1 o 2 gestores de residuos. Los trámites son complejos, son los que pide la legislación y por lo tanto a veces la legislación es un freno para que se pueda hacer una gestión adecuada de los restos vegetales. Otro tema es el de los compost que vamos a hablar. Una planta de compostado también necesita autorización, incluso a veces de pequeñas dimensiones. Pero ¿es factible o todos los restos vegetales son adecuados al compostaje? Pues habrá que verlo. Y el tema de las autorizaciones, que ya lo he visto. Por lo tanto, aquí acabo la presentación. Creo que hemos hecho un hito en la comunidad autónoma. Nosotros que hablamos con los compañeros de otras comunidades autónomas, se sorprende que hayamos dictado una norma y creo que todo es en contribución, en primer lugar, por supuesto, del medio ambiente, en segundo lugar, en la salud de las personas y, por supuesto, tenemos que darle una solución a nuestros agricultores. Gracias y espero vuestras preguntas. Muy bien, muchas gracias, Paco. La verdad es que ha sido una exposición muy clara, clarificadora y que deja en el aire preguntas que en parte ha respondido, pero que en otra parte pues corresponde a las autoridades regionales, en este caso Consejería de Agricultura y Medio Ambiente y al propio Gobierno regional y a los ayuntamientos en buscar y dar esas soluciones a los agricultores, pero al final pues yo creo que con este tipo de jornadas, con el debate público, con la experiencia que estamos teniendo, pues al final llegarán esas soluciones y como decíamos antes, pues seremos pioneros en la gestión de estos restos vegetales y de estos residuos. Como vamos un poquito más de tiempo, a continuación y con rapidez, José Antonio Pascual, investigador científico del CEBAS y especialista
gestión de residuos orgánicos y compostaje, pues va a explicarnos el punto de vista y la mejor manera de cómo valorizar esos restos vegetales. José Antonio. Buenas tardes a todos. A ver, un segundo. ¿Se me está viendo la presentación? Sí, ¿no? ¿Se ve la presentación? Sí. Y se me escucha, ¿no? Sí, perfecto. Vale. Sí. Vale. Bueno, pues en primer lugar quiero dar las gracias a Alfonso, que como representante de Asaja, por haberme invitado a participar en estas jornadas, al igual que, lógicamente, al excelentísimo Ayuntamiento de Murcia. Luego también, en segundo lugar, felicitar a las dos partes por haber pensado en que esto realmente es una necesidad, la gestión de los residuos o restos de poda. Y bueno, yo un poco voy a intentar dar unas pinceladas que espero que sean relativamente útiles para poder centrar el tema. Y bueno, voy a ver si esto sería, digamos, un sistema. Voy a empezar un poco de atrás hacia adelante, un poco voy a tocar un poco de temas de ecología, con el objeto de que lleguemos, digamos, a saber qué es lo que nos está pasando en el suelo, cómo lo podemos mejorar y la valoración de estos residuos. Esto sería, digamos, un suelo natural, como puede ser cualquiera otro de estos suelos, y lógicamente lo primero que hacer, y ahí se está viendo, perdonad, una gran diversidad, digámoslo, en cuanto simplemente en colorido, ahí se está viendo. Siempre que se tiene que hacer una práctica agrícola, necesariamente hay que hacer esto que estamos viendo aquí, ¿de acuerdo? Y luego, lógicamente, yo ese colorido que tenía o esa diversidad que tenía, la sustituyo por mi cultivo agrícola, bien sea arbóreo o bien sea herbáceo, ¿vale? Bueno, aquí en la primera parte estaríamos en un sistema, digamos, natural, donde lógicamente hay un equilibrio entre el suelo y las plantas, hay una vuelta de la materia orgánica original de las plantas al suelo, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa cuando entramos en agricultura? Bueno, perdonad, antes de esto vamos a ver, antes de hablar de la agricultura, vamos a ver ¿qué importancia tiene esa materia orgánica el que esté ahí? Pues lógicamente, bueno, tampoco vamos a extendernos muy mucho porque creo que un poco todos los que nos hayamos sentido atraídos por esta jornada, pues sabemos un poco del tema. Lógicamente, pues mejora la estructura del suelo, incrementa es un aporte de nutrientes, incremento de temperatura, fertilidad, etcétera, etcétera. ¿Vale? Un poco, yo creo que está más que visto. Y entonces aquí simplemente os vamos a poner un primer ejemplo donde vamos a ver qué es lo que nos pasó en un ensayo que hicimos, donde lo que hicimos fue de vegetar. O sea, es decir, teníamos una vegetación natural y lo de vegetamos. Claramente se ve como la zona de vegetada, que es la zona naranja, era un suelo, ¿vale? Donde lo que hacíamos era no permitir que creciera vegetación. Pues vimos cómo nos estábamos perdiendo parámetros de calidad, como puede ser la materia orgánica o algunos parámetros, digamos, de actividad biológica, o sea, de vida del suelo, que son todo el resto de parámetros. Que esto es realmente lo que está ocurriendo con la agricultura intensiva. La agricultura intensiva lo que hace es un poco romper el equilibrio ese que veíamos en un sistema natural. Y lo rompe ni más ni menos porque muchos de los recursos los usamos para alimentación. Es decir, no tenemos ahí más. ¿De acuerdo? Y esa ruptura, desde un punto de vista intensivista, o sea, la agricultura de los últimos años, la agricultura intensiva, lo ha sustituido diciendo, bueno, pues ese aporte que yo necesito en cuanto a nutrientes, pues lo voy a aplicar en forma de ¿qué? De fertilizantes químicos, y así es como hemos ido funcionando. Esa fertilización química ha ido cada vez, lógicamente, debilitando más a nuestros suelos. Cada vez hemos estado dependiendo más de los plaguicidas químicos y al final estamos en un sistema que podríamos decir que prácticamente es ya totalmente necesario el intervenir sobre él, puesto que tenemos un sistema que no podemos continuar, digamos, con estas presiones de plaguicidas químicos, fertilizantes químicos y con todo lo que yo creo que hoy por hoy está puesto encima de la mesa en la sociedad, ¿no? Simplemente esto nos ha llevado, y lo voy a pasar muy rápido, a diferentes enfermedades, que los agricultores que estén en la reunión o en la ponencia
pues pueden identificar y saben cuáles son los problemas. Tenemos problemas de mildiu, problemas de esclerotinia en lechuga, problemas de rizoctonia, de alternaria, botrytis, tanto en plantas herbáceas como tomatera, como por ejemplo también en vid, problemas de nemátodos que cada vez son más abundantes, cada vez nos están obligando más a esterilizar los suelos y cada vez estamos teniendo más problemas. En definitiva, ¿qué es lo que nos ha pasado? De un suelo, digamos, que lo teníamos en condiciones, digamos, de equilibrio, lo hemos roto y lo hemos llevado a condiciones de no equilibrio. Y ahora lo que tenemos que hacer es, poco a poco, en la medida de lo posible, para poder seguir trabajando con suelos agrícolas y con menos presión de fertilizantes químicos, pues debemos de empezar a ir desde la parte de abajo de suelos conductivos, que serían, o lo que se llaman, de suelos sensibles a patógenos, que prácticamente existen suelos que ya prácticamente no se emplean para agricultura porque no se puede plantar en ellos, a suelos donde empiece a poder otra vez instaurar una vegetación o una plantación. Para eso, ¿qué necesitamos? Necesitamos lo que hemos perdido, ni más ni menos. Necesitamos materia orgánica y esa materia orgánica traerá consigo una serie de microorganismos que tienen una serie de funciones en el suelo, los cuales son muy necesarias para mantener todo el equilibrio. Bueno, y ya que estamos hablando de materia orgánica, pues lógicamente para ya centrar el tema, pues aquí tenemos una materia orgánica que hoy por hoy no se estaba aprovechando. O sea, llevábamos muchos años luchando desde el CEBAS y otros compañeros de otros centros de investigación, haciendo ver que este tipo de residuos se podía aprovechar. Pero bueno, hoy por hoy lo que se estaba haciendo era, en primer lugar, se estaba quemando, como muy bien hemos dicho, y bueno, en primer lugar felicitar a la autoridad pertinente por haber hecho esta prohibición, que lógicamente era algo que iba a venir de cajón, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque esta materia orgánica, independientemente de que tenga más efectos o menos, que ahora lo veremos sobre el medio ambiente, es una materia orgánica que tendríamos que ser capaces de aprovechar, porque realmente nuestros suelos son suelos con bajos niveles de materia orgánica. Bueno, pues simplemente aquí simplemente estoy mostrando algunas fotos donde se pone de manifiesto como una mala gestión de residuos que se acompañan en los márgenes de las fincas en caso de ser posible, como en esta, en esta publicación de Fitoma, ¿vale? Aquí lo único que están poniendo de manifiesto pues es que esa mala gestión estaba produciendo una serie de inóculos infectivos que producen enfermedades como por ejemplo la yesca en vid, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se nos acumula ahí en los residuos muertos, ¿vale? Ahora, bueno, una de las opciones que planteamos, o sea, por ir un poco relativamente rápido, pues lógicamente es triturar. La primera, ya por lo menos, bueno, hemos quitado o hemos conseguido quitar de la cabeza al agricultor que solamente en casos muy excepcionales es cuando se puede realizar la quema. Lo normal es hacer una trituración, ¿de acuerdo? Bueno, esa trituración ya empezamos a pensar que es materia orgánica. Es materia orgánica y es algo que en principio vamos a valorizar. No vamos a ver cómo me deshago de ella, ¿vale? Eso sería otro planteamiento, pero yo creo que desde el punto de vista en el que estamos es voy a intentar aprovechar esa materia orgánica porque tiene un valor que realmente, en particular en esta zona donde nos encontramos, es una zona donde yo creo que tenemos que hacer mucho uso de la misma. ¿Qué proponemos nosotros? Es realizar un compostaje. Y ahora explicaré, vendrá un poquito más adelante, los porqués de hacer un compostaje y no usarlo tal cual sería una trituración per se. Bueno, pues un compostaje no deja de ser algo que se define como un proceso bioxidativo aerobio, remarco, aerobio, con la finalidad de estabilizar esa materia orgánica. Va a pasar por una serie de fases termófilas, es decir, voy a llegar a 70 y 75 grados centígrados durante bastante tiempo y eso me va a conseguir higienizar la materia orgánica, muy importante como ahora después veremos. Y de esta forma, además, voy a estabilizar la materia orgánica quitándome compuestos fitotóxicos, microorganismos patógenos que ya estamos, bien sean de humanos, que aquí lógicamente de humano puede haber muy poco, así como para, digamos, la fitología vegetal, y el residuo que nos queda es un potencial uso de enmienda orgánica de mucho interés. Bueno, aquí no vamos a entrar en mucho detalle, o sea, quien quiera luego, lógicamente,
anexaré una información y podréis acceder a ella, pero un proceso de compostaje empieza con unas temperaturas más o menos normales. Vale, lo primero que tengo que hacer es triturar, perdona. Primero trituraríamos el material y luego lo apilamos. Luego veremos cuáles son las condiciones idóneas de apilamiento, ¿vale? Pero son en torno pues, a entre 1,5 metros y 2 metros es la altura recomendada y unos 3 metros de ancho, pues, y puedes hacerlo en hilera, pues toda la profundidad que tú tengas de espacio. Pasamos primero por una fase mesófila, donde los microorganismos, digamos, están haciendo descomposición, y llega un momento que, como es una fase aerobia, sabemos que el proceso de aerobiosis produce CO2, agua y calor. Ese calor se me queda acumulado en la pila y es la que me hace que me suba a la fase termófila, llegando a temperaturas, como os he dicho, de 60-65 grados. En ese momento tengo que voltear porque puede haber en algún momento un problema de que no haya ya suficiente aire, entonces tengo que airear. Al airear, lógicamente, bajo la temperatura, y eso, lógicamente, se me van degradando cada vez los materiales más biodegradables, por lo tanto, los microorganismos ya que van a seguir creciendo van a ser menores y pues me produce que una bajada de temperatura. ¿Vale? Esa bajada de temperatura llega un momento que llego otra vez a condiciones, digamos, prácticamente ambientales, y luego siempre se recomienda dejarlo una fase de maduración. En esa fase de maduración es una fase donde es muy interesante porque ocurren una serie de mecanismos de humificación que son de especial relevancia para luego ver cuál es el efecto sobre la calidad del suelo. Simplemente aquí muestro unos datos de cómo se comenzó el compostaje que se estuvo realizando con resto de poda de vid, ¿vale? Llegamos con niveles muy altos, ahora hablaremos de esto un poquito, relaciones muy altas de relación CN, significa que tengo poco nitrógeno y mucho carbono, eso me va a ralentizar el proceso, ¿vale? Me va a hacer que sea un proceso de compostaje relativamente largo, pero yo tengo algún modo, digamos, o sea, tenemos ya herramientas para acelerar esos procesos. Uno de ellos es mediante inoculación de microorganismos y otro, lógicamente, en algún momento determinado, pues incorporación de fuentes de nitrógeno que tenga alternativas. Siempre estábamos hablando de residuales. ¿Vale? Pues entonces esto pues, llega al final a tener una materia seca, al final el compost, por encima del 20%, por supuesto estaríamos muy por encima de esos niveles, y lo interesante, que luego lo veremos en otra diapositiva, en torno a un 2,5 y a un 3% de nitrógeno, que es algo bastante interesante. Diferentes publicaciones que hemos tenido o hemos realizado en el sector, siempre lógicamente con compost de la industria agroalimentaria y usando restos de poda en la mayoría de los casos un poco mezclados con ellos. Así como también hemos hecho restos de poda tal cual, y para ello, para acelerar el proceso, tal y como he dicho, pues hace falta una serie de ingredientes. Bueno, ¿qué es interesante en esto simularía lo que es una pila de compostaje? Lo que simulo, o quiero que se vea aquí rápidamente, es que yo tengo, lógicamente, pues en un sitio de 60 grados, en el otro 50, 40, en la aireación pues dejaré de tener diferentes niveles. ¿Y para qué estoy contando esta historia? Porque eso me va a hacer que sea una gran fuente de microorganismos beneficiosos. O sea, eso significa que hay muchos nichos ecológicos diferentes, imaginaros eso solapado. ¿Qué significa? Que yo tengo muchos microorganismos y está más que demostrado que el compostaje al final da lugar a una materia orgánica estabilizada, pero últimamente se le está dando más valor a esa carga de fertilidad, digamos, biológica, que cada vez se está oyendo hablar más de ella, aquellos microorganismos que son capaces de permitir un mejor aprovechamiento por parte de los nutrientes que existan en el suelo. Esa diversidad microbiana. Bueno, aquí simplemente era una foto a modo de ejemplo. Este sería una mezcla inicial de resto de poda con limón, con corteza de limón. Como está inicialmente, simplemente era para que se viese la diversidad que puede ocasionar. Aquí tendríamos el producto final, ¿de acuerdo? Bueno, aquí estamos haciendo, este sí que es un compost solo de restos de poda de vid. ¿Qué es lo que hicimos en este compostaje? Con el objeto de acelerarlo, lo inoculamos con un microorganismo beneficioso que tiene un montón de propiedades, entre ellas acelerador del proceso de compostaje. ¿Vale? Aparte de que tiene una serie de efectos, digamos, positivos, luego a nivel de, una vez lo incorporase al suelo,
y eso ya iría incorporado en nuestro material orgánico. ¿Vale? Lógicamente aquí simplemente son imágenes de nuestras experimentaciones para que veáis cómo estamos haciendo, cómo estamos mezclando los microorganismos y luego, bueno, cómo se nos queda al final el producto final. Ahora vamos a preguntarnos o hacer la pregunta del millón. ¿Por qué es importante realizar el compostaje? Aparte de por la definición, es por seguridad. Vamos a tener un producto estable. Vamos a tener un producto, digamos, que la materia orgánica más lábil que pueda tener ahí, o los microorganismos que hubiesen ahí, estamos hablando de microorganismos que hubiesen en ese suelo, perdón, en ese material sin compostar, si yo eso lo dejo simplemente en el suelo y lo envuelvo, puedo tener un efecto negativo. O sea, es decir, los microorganismos, como ya bien os he dicho, necesitan nitrógeno. Este material de restos de poda, la madera en general, tiene una relación CN muy alta. ¿Qué significa eso? Que va a haber una competencia por el nitrógeno. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Nosotros estamos fertilizando nuestras plantas para que, digamos, con nitrógeno, pues para el crecimiento. Puede producirse lo que se llama bloqueo biológico de nitrógeno o hambre de nitrógeno, ¿vale? ¿Por qué? Porque aparte los microorganismos tienen la capacidad siempre de competir por los nutrientes de una forma más eficiente que lo que lo hace la planta. Pero no solamente eso. Tenemos una serie de problemas, digamos, los restos de poda con enfermedades o sin enfermedades. Es un reservorio, o sea, es decir, si yo trituro y lo dejo abandonado, o lo dejo abandonado en el margen de la parcela, eso es un reservorio de microorganismos patógenos. Pensar que son microorganismos que se quedan ahí, digamos, durante todo, digamos, el ciclo. Estamos, por ejemplo, hablando de la vid, durante todo el ciclo de invierno, y los microorganismos ahí en esa maraña de triturado, bien sea en deposición tipo mulching o bien acumulado fuera, nos puede producir que estén ahí esperando a que luego la planta vuelva a salir y entonces en el momento que se den las condiciones óptimas vuelva a tener mi botrytis, mi oidio, etcétera, etcétera. Se ha visto y ya se ha demostrado restos de, o sea, el almacenamiento en esos residuos de poda de yesca, de chancro, ¿vale? O, como ya os he dicho, oidio y botrytis y alternaria son algo que podemos encontrar muy habitualmente si nos vamos a esos sitios donde hemos dejado simplemente la trituración sin compostar. Aquí simplemente, bueno, a lo mejor no se ve muy bien, pero hoy precisamente estaba haciendo una búsqueda y, bueno, pues la tristeza seca del cítrico, pues una de las fuentes que estamos leyendo simplemente con la búsqueda en Google de dónde nos está viniendo o dónde se nos puede esconder, etcétera, etcétera, es en los restos de poda. Entonces, los restos de poda tal cual tienen ese efecto negativo. Si yo lo composto, pues lógicamente tengo un material que tengo unos niveles de fósforo pues, más o menos adecuados, dependiendo de los, igual que de nitrógeno, en torno al 3%, una materia orgánica muy estable, con ácidos húmicos. Por supuesto, no tengo metales pesados, porque aquí no pintan nada los metales pesados, siempre que yo esté tratando, digamos, de restos agrícolas. Y ahora un poco voy a detenerme y ya intentar centrar el tema de que, por supuesto, creo que hasta aquí he intentado dejar claro lo más rápidamente posible que he podido la importancia de que la materia orgánica tiene que estar estabilizada para que tenga las mejores funciones en el suelo. ¿Cómo podríamos, digamos, enmarcar todo esto dentro de una filosofía, digamos, comunitaria, como la que estamos hablando, ¿no? Y existe un proyecto que está liderado por una empresa que se llama Microgaia Biotech, que se llama, pues fue un proyecto LIFE, creo que ha acabado este año 2020, se llama LIFE Sarmiento, simplemente con que pongamos esto en la página web lo podemos encontrar, donde lógicamente planteaba esta problemática, no lógicamente en nuestra zona, sino más en la zona de viñedo, y lo que hablaba un poco era, lógicamente, lo que no podemos estar haciendo es que todo el mundo se dedique a hacer compostaje. O sea, no podemos tener una parcela y esa parcela y ese empleado, o sea, perdón, y ese propietario se dedique a pedirse los permisos para hacer esa gestión. Entonces, lo que se trataba un poco, o se trata, es de hacer un estudio, y es lo que propone este proyecto, ¿vale? Hacer un estudio, digamos, de las zonas donde nosotros queremos intervenir y de intentar localizar en qué puntos es necesario recoger el residuo
triturarlo y llevarlo a una zona de gestión, digámoslo, comunitaria, donde lógicamente este residuo, siempre que lo tratemos de una forma adecuada, no tiene ningún problema. Aquí no tenemos problemas de malos olores, aquí no tenemos problemas de nada. Lo único es que atraiga a que se convierta en un vertedero, pero bueno, para eso lo podemos evitar, ¿no? Y entonces hay que hacer los puntos de acopio, como muy bien creo haber escuchado por aquí, y creo que ese es el camino. Yo creo que ya hemos dicho el por qué es necesario, o sea, decir, o por qué nos viene la normativa europea. La normativa europea nos dice porque ya está bien de que estemos quemando, por una prohibición, lógicamente, por la emisión de CO2, que lógicamente eso en un momento dado, con una superficie ya más grande, se podría incluso valorizar y ponerlo encima de la mesa y eso tendría su precio. Aquí en la región de Murcia, según la estimación, pues son 70.000 toneladas de CO2, solamente por la actividad vitivinícola, ¿vale? Pues bueno, es una actividad. Y lo segundo, por lo que yo siempre estoy abogando, es porque yo necesito materia orgánica para mejorar la calidad de mis suelos. Y ese es mi objetivo. Mi objetivo es transformar un residuo o algo que para el agricultor es un problema en un recurso, o sea, en algo que él sea incluso, no vamos a obligarle a que pague, ni vamos a vendérselo, pero sí que por lo menos lo quiera, ¿vale? Que eso es haciendo un compost de calidad. Aquí simplemente es un poco las dimensiones en las que se recomienda que se haga el compostaje, unos 3 metros de ancho por como máximo 2 metros de altura y pues bueno, todos los metros que necesite, digamos, en profundidad. ¿Qué tengo que tener en cuenta cuando hago un compostaje? Por supuesto, es muy importante la aireación. Yo necesito que sea aerobio. Pues para eso necesito que los restos de poda, para eso me vienen genial, porque realmente muchas veces se usan como agentes estructurantes. Pero si solamente quiero compostar restos de poda, lo puedo hacer. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que me pasa? Que si no hago la trituración de una forma adecuada, tengo un exceso de aireación y ese exceso de aireación me hace que al final el proceso de compostaje no sea correcto. Por lo tanto, el rango ideal de aireación está entre el 5 y el 15%, ¿vale? La humedad, 3/4 de lo mismo. Si yo simplemente trituro y lo dejo ahí apilado, pues yo no voy a conseguir, bueno, depende de la humedad que tenga el material, pero tengo que tener una humedad entre un rango determinado del 45 y el 60%. Y eso es impepinable, como dirían. Como no estemos en ese rango, estamos, por un lado, si estamos por debajo, estamos con humedad insuficiente, los microorganismos necesitan humedad, si no, no pueden hacer su función durante el proceso de compostaje, y si me voy por arriba, lo que hago es encharcar, ¿vale? Necesitaría oxígeno. Y otra de las cosas importantes que se siguen siempre en los procesos de compostaje es la temperatura. Siempre buscamos que por lo menos haber tenido 2 o 3 fases termófilas durante el proceso. Eso nos asegura que todos esos problemas que hemos hablado de riesgos, de posibles patógenos que me hayan venido, digamos, de la cosecha, o sea, de que estén ahí, pues lógicamente con estas temperaturas me los he eliminado. Y lo segundo y más importante, lo que yo ya dejé acumulado en caso de que lo acumulase en algún sitio, estaría o sería rico en microorganismos beneficiosos. Y esos microorganismos beneficiosos me permitirían precisamente que los microorganismos patógenos que intentasen, digamos, acopiarse ahí o hacer forma de resistencia, les sería prácticamente inviable, porque muchos de estos compost, los que más familiarizados estemos en este tema, pues tienen efectos, digamos, de controlar enfermedades. Son capaces de reducir el efecto de enfermedades. El tamaño de partícula, que yo creo que aquí es el kit de la cuestión, pues es el tamaño que yo tengo que manejarme. Puedo estar manejándome en ese rango que más o menos hemos estado o se estableció en el proyecto entre un 5 y 30 centímetros. Eso empezaríamos, a lo mejor 30 centímetros nos parece mucho, pero si estamos con toda la combinación de todo el tipo de residuos, al final tenemos un tamaño que se nos queda un producto final. Por supuesto que al final va a haber un afino para dar lugar a un producto de calidad. Y bueno, las calidades simplemente del producto es por lo que el agricultor hoy por hoy va y compra enmiendas orgánicas, pues lógicamente aquí se las podemos estar ofertando simplemente por el mero hecho de haber hecho una gestión adecuada. Y conseguimos una materia orgánica muy útil y con mucho valor,
con unos niveles de nitrógeno en torno al 2-3%, de fósforo en torno al 1% y de potasio pues, en torno al 1%, lógicamente sin ningún tipo de riesgo de microbiológico, de microorganismos patógenos humanos y por supuesto tampoco para efectos, digamos, fitosanitarios. Nosotros lo que postulamos desde el CEBAS, o sea, desde nuestra experiencia, es que hay que seguir trabajando. No todo vale para todo. Todo esto que hemos visto aquí está hecho en restos de poda de vid y tiene un efecto y se puede utilizar. El limonero también hemos hecho una serie de pruebas y tampoco hay ningún problema y se puede hacer. Lo que yo nunca recomendaría sería esto es el saco y aquí esto vale para todo. No, vamos a hacer las cosas y las vamos a hacer de una forma, digamos, con calidad y yo creo que de esa forma y trabajando conforme se está planteando desde el ayuntamiento con la colaboración de Asaja, yo creo que si implementamos este servicio de compostaje lógicamente in situ, cerca de las parcelas para que no haya grandes transportes, podríamos hacer un trabajo y podría ser interesante. Y más o menos creo que esto era lo que quería contaros. Espero haber resultado interesante y nada, quedo a disposición de todos vosotros. Muy bien, muchas gracias, José Antonio. Sí, sí ha sido interesante y tiene bastante miga el hacer un adecuado compostaje de los restos de poda triturada. Y en la exposición que he hecho hay varias cuestiones que me han llamado la atención. Es preocupante el tema del control de los patógenos. Yo no sé si ahí estáis investigando para aportar al montón, al compost, limitantes o controladores de esos patógenos, aunque también la interacción con otros microorganismos también puede contribuir a limitar su presencia o su propagación dentro de las parcelas o las parcelas cercanas donde se realice el compostaje. Y en algunas de las imágenes he visto en las recomendaciones para mantener el nivel de humedad la mezcla con los purines, que es otro de los graves problemas que tenemos en la región de Murcia para la gestión. Y eso pues abre una vía interesante de poder dar solución también a los purines y mejorar la composición del propio compost de la materia orgánica que se genera y que se obtiene. Tiene su complejidad técnica, esto requiere de que haya también una labor informativa y formativa por parte de las asociaciones agrarias y de las administraciones a los agricultores, que es fundamental que se agilice las autorizaciones para gestores, porque con los volúmenes que ha estado comentando solo en el caso del viñedo, si eso lo hacemos extensible a los cítricos, al almendro o a los frutales, pues estamos hablando de cantidades importantísimas que requieren pues, de un buen número de gestores autorizados para poder manejar toda esa, para manejar todos esos restos de poda triturado y eso pues, nos hace tener un reto más el avanzar en valorizar adecuadamente los restos de poda triturado. Ya hemos dado el primer paso, como bien has dicho, la colaboración con el ayuntamiento es muy buena, con la comunidad autónoma, la consejería también hay voluntad de facilitar las cosas a los agricultores, pero tenemos que seguir andando el camino, quemando etapas y avanzando para conseguir esa materia orgánica tan preciada en los suelos de la región de Murcia con las características que tienen y que están afectados por una alta insolación, por la erosión y por, lógicamente, la falta de precipitaciones y humedad que condicionan el desarrollo de esa materia orgánica que es lo ideal para la fertilidad de nuestros suelos. Entonces, pues seguiremos colaborando, ya lo estamos haciendo, estamos ambas entidades en un proyecto europeo como es Diver Farming, que se trata de diversificar cultivos para mejorar la fertilidad del suelo, y ya en algunos de los ensayos que se están haciendo en la región de Murcia, además de introducir cultivos asociados que mejoran el suelo y también mejora la productividad del cultivo principal, se están incorporando restos de poda y se está también experimentando y viendo los resultados de esa incorporación de los abonos verdes y también de los restos de poda triturados para mejorar la productividad y lógicamente la sostenibilidad de los cultivos agrícolas en la región de Murcia y en muchas otras regiones de toda la Unión Europea que están dentro de este proyecto
Horizonte 2020, en el que participa el CEBA, Asaja, la Politécnica de Cartagena y distintas universidades y centros de investigación de distintos países de la Unión Europea. Muchas gracias, José Antonio. Si alguien tiene alguna pregunta, quiere plantear alguna cuestión interesante sobre el debate que hemos tenido aquí esta tarde, y si no, pues damos la palabra al director general de Agricultura pues para que clausure, no sin antes dar también la posibilidad al concejal de Transición Ecológica pues también de dedicar unas palabras finales, puesto que esta jornada, como decía, está en el marco de la colaboración de Asaja con el excelentísimo Ayuntamiento de Murcia y a modo de conclusión, pues plantear cuáles son esos retos y las oportunidades que vamos a dar a los agricultores y a los huertanos del municipio de Murcia, pues para seguir avanzando en la valorización de esos restos de poda. Andrés, cuando quiera, y ya finalmente Pepe, el director general, pues clausura esta que considero que ha sido muy interesante jornada. Sí, desde luego. Tengo que reconocer que he terminado muy satisfecho. Más que nada porque me ha permitido, aparte de tener un contacto directo con todos los presentes, que eso siempre es agradable, ver los distintos enfoques. Hemos visto completamente el planteamiento desde el punto de vista de la trituración, el planteamiento desde el punto de vista de la orden del 2017, la última orden de nación concretamente de prohibición de quemas. Y sobre todo ha sido muy interesante también el tema del compostaje, porque creo que eso es ahora mismo uno de los grandes, por así decir, objetivos que tenemos que marcarnos con el fin de lograr una integración perfecta de lo que es la ecología circular. Agradecer enormemente este trabajo, este tipo de jornadas, y deciros que por mi parte podéis contar con el apoyo del Ayuntamiento de Murcia por todas estas actividades. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Pepe, cuando quieras. Gracias, Andrés, gracias, Alfonso, y gracias a todos por la asistencia hoy a esta charla, a esta jornada en la que hemos conocido algo más del proyecto que el Ayuntamiento de Murcia y Asaja mantienen durante ya 3 campañas relativas a la trituración en las explotaciones agrícolas alrededor de la ciudad de Murcia, en la capital y sus pedanías. Todas las ponencias muy interesantes, desde el punto de vista de la normativa, de la empresa privada que mantiene estas maquinarias y, por supuesto, de los centros de investigación en la que nos enseñan a cómo valorizar los restos de poda. Jornadas como esta nos hacen ver que es posible otro manejo, que es posible otras soluciones y que no hay que recurrir siempre y por sistema a las quemas. Dar las gracias en nombre del consejero de Agricultura y don Antonio Luengo por esta colaboración que se lleva a cabo entre Asaja y el Ayuntamiento de Murcia. Y bueno, reiteraros que seguimos a vuestra disposición desde la Consejería, de la Dirección General de Agricultura, Industria Alimentaria y Cooperativismo Agrario, y que cualquier cuestión relativa a las informaciones y a los documentos que haya que presentar para solicitar cualquier quema por riesgo fitosanitario, pues ya ha quedado claro dónde deben dirigirse y la manera de actuar. De nuevo, Alfonso, muchas gracias y nos vemos en la próxima. Muy bien, muchas gracias a todos, buenas tardes, y dado el interés que tiene esta temática, pues quedamos emplazados para organizar otra jornada y seguir avanzando en el conocimiento y en las soluciones a esta problemática que, como decíamos todos, se tiene que convertir en una oportunidad y un hecho diferenciador de las técnicas y de las prácticas de cultivo en la región de Murcia, y en este caso la Huerta de Murcia. Muchas gracias y buenas tardes a todos.